Álvaro es ingeniero de sistema y computación, investigador en el área de Machine Learning con enfoque en desarrollo social, desarrollador de RPA para Latinoamérica en Signify, miembro de la IEEE Computer Society, entusiasta de idiomas y educación. Álvaro, adelante. Bueno, saludos a todos. Agradecido con comunidad Doyo por esta invitación. Me parece un espacio idóneo para que sigamos enriqueciéndonos respecto a, bueno, el enfoque siendo inteligencia artificial, un área de tanto peso estos últimos años y tan variada, tan imponente a estas alturas, con unas subáreas realmente interesantes. Vamos a hablar de algunas acá, pero bueno, en particular quisiera presentarles a todos un tema que es de mi agrado, es parte de lo que he encontrado que quiero hacer en mi vida profesional y en particular como investigador, que es la tecnología social. Y en particular hablar de cómo podemos aprovechar las tecnologías con las cuales contamos ya hoy día para aportar al crecimiento de nuestras sociedades. Entonces, bueno, un poco la agenda sería la siguiente, hablar de tecnología social en general, algunos conceptos para ponernos un poco en contexto, presentar algunas de las tantas tecnologías actuales de las cuales nos podemos valer para hacer desarrollo y para hacer aporte. Justamente el siguiente punto, desarrollo con algunas de estas tecnologías, casos puntuales que repasaremos, el tema de investigación social, por un lado tenemos el desarrollo y por el otro la investigación que incluye el desarrollo, pero más tarde tal vez el aportar también en términos de generación de conocimiento, de escribir y publicar artículos académicos, este tipo de cosas. Y bueno, al final unas conclusiones y recomendaciones que va a quedar bastante abierta, depende de cómo vaya evolucionando esta presentación. Partimos con tecnología social, hablarles de que bueno, apunta esta ideología, este proceso, este concepto, apunta al uso de conocimientos con los cuales de nuevo contamos y de lo que serían recursos digitales para solucionar problemas sociales y muchas veces se incluye dentro de este concepto también los problemas medioambientales. Es un medio para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que propuso la ONU en su Agenda 2030, que para que se alineen estos dos puntos tiene que esa tecnología, ese desarrollo tiene que constar de estos elementos: simplicidad, bajo coste, ser replicable, es muy importante en investigación, por cierto, y tener un impacto social comprobado. Entonces, desarrollo social, hablamos que es lo que queremos alcanzar a través de la tecnología social. El desarrollo social involucra cómo evolucionan las sociedades. Normalmente apunta a esto, a capital humano, a capital social. Varía la forma en la cual se da en distintas sociedades. Hablamos de niveles de países, o incluso internamente, o de regiones. Tienen un comportamiento distinto, pero bueno, con la globalización es también un proceso que ahora se ha estado dando más en conjunto, ¿no? Entonces, decimos que implica evolución, cambios, idealmente para mejor, es lo que debemos procurar. Y tiene que ver con, tenemos una sociedad como un sistema del cual hacen parte organizaciones, empresas, otras instituciones, así como ciudadanos, como grupos, puede ser como grupos, tiendas en familia, tiendas
grupos de distintas índoles, que tenemos una relación evidentemente muy compleja entre nosotros, y la intención es que la dinámica colectiva sea cada vez mejor y vaya en pro a estos avances, ¿no? Bueno, impacta directamente en el desarrollo humano y en el desarrollo económico, y a través del económico de vuelta al humano, y asimismo en otros puntos que son parte de esta búsqueda de soluciones integrales y de crecimiento de forma integral que permita que realmente sea sostenido. Y bueno, tiene como proyecto futuro el bienestar social. La tecnología social entonces apunta justamente a eso, a bienestar social. Lo puede conseguir de varias maneras. Tenemos que innovación social puede ser, bueno, procesos, productos, programas que cambien las formas de hacer las cosas, que propongan un nuevo paradigma, que nos permitan movernos de forma distinta, desarrollarnos. Se ocupa de problemas complejos en la sociedad con acción directa en el real problema. Muchas veces nos quedamos en lo superficial y buscamos atender un problema sin realmente entenderlo, sin realmente darnos a la tarea de identificar cuál es la raíz del asunto. Entonces la innovación social va de esto, puede incluir este componente de emprendimiento, que muchas veces se habla de organizaciones que buscan más la creación de valor para la sociedad que el propio beneficio económico. Muchas veces son incluso estructuras que tienen, digamos, maneras de generar dinero, y ese dinero entra de nuevo en lo que puede ser un gran proyecto de emprendimiento en pro de la sociedad. Bueno, algunas de las tecnologías actuales en las cuales vamos a poner lupa, digamos, serían IoT, robótica y Machine Learning. IoT o Internet de las Cosas es este proceso y esta subárea en la cual se dan conexiones de elementos físicos, en principio cotidianos, al Internet. Podemos estar hablando de electrodomésticos, dispositivos médicos, accesorios inteligentes, depende del tipo de solución al cual nos estemos refiriendo. La transferencia de datos, la recepción y envío de datos a través de redes inalámbricas se da entre todos estos dispositivos, y se hace con poca o ninguna intervención humana, y de hecho, por cómo se conciben estos grupos interconectados de elementos, suelen trabajar mejor sin intervención humana. Hablamos de que pueden ser hogares inteligentes, ciudades inteligentes, Internet de las cosas empresarial. Pensemos en cómo puede afectar a la agricultura, a sectores como la logística, y de allí, bueno, no dejemos de estar, de recordar que estamos en un contexto social de búsqueda de aportar en este sentido. La robótica en particular es otra área de interés que involucra una rama que engrana lo que puede ser la ingeniería mecánica, electrónica y las ciencias computacionales. Estudia la programación y la mecánica de los robots de distintos tipos. Hablamos de robots de manipulación, son aquellos de primera generación, y de repente son las tareas más mecánicas, ¿no? De aprendizaje. Luego vino en segunda generación, la tercera generación ya habla de control sensorizado, una serie de sensores que permitían darle más
dinamismo a la implementación de robots. Bueno, los robots inteligentes son la cuarta generación y bueno, muchos más elementos integrados se pueden ver en la quinta generación o la 5G. También hablamos de Internet de las Cosas. Podemos subdividir, podemos clasificar a los robots también depende de qué forma tengan, qué forma incluso física tengan, pero realmente es más sobre la tecnología que hay detrás de ellos y la búsqueda de esto, la mayor productividad y eficiencia, puede ser dentro de una empresa, eh, puede ser en cuanto a sistemas para los cuales se hayan cambiado la manera de atender los problemas dentro de esos sistemas. Contrario a lo que se piensa, hay más oportunidades laborales a partir de la implementación y uso de la robótica, si bien es cierto que hay ciertas posiciones, ciertas funciones que se dejan de hacer, que ya no son tan necesarias, que no sean de la misma forma. También es cierto que hay necesidades nuevas de tener habilidades y conocimientos respecto a estos desarrollos con robots, pero sobre todo que por lo que generan en términos de crecimiento, así que se amerite en muchas ocasiones más personas dentro de empresas, instituciones y demás. Mayor seguridad, también hay unos retos particulares en términos de seguridad. En la comunidad Dojo muchas veces se habla de estos temas. Sin embargo, también son un medio para ayudarnos a tener mayor seguridad de distintos tipos, por monitoreo por cámara y demás. Procedimientos médicos innovadores, en los cuales se amerita una precisión muy importante, ¿no? Y bueno, quería dejar con salud digital como algo muy bonito, muchos desarrollos interesantes detrás, como aquellos de apoyo a la población de tercera edad. Los invito a buscar algunas de las cosas que se están haciendo en términos de salud digital, que lastimosamente no es tan conocido como debería a estas alturas, pero sí deja bastante a la sociedad. Vamos ahora a centrarnos en Machine Learning. Simplemente hablar por los momentos de que es identificar patrones. Y bueno, Deep Learning, que está contenido en Machine Learning. Machine Learning traduce aprendizaje automático, también se le llama aprendizaje máquina, de máquinas, porque son las computadoras quienes aprenden. En la charla anterior veíamos esto de emular conocimiento humano, hacer acciones que previamente eran realizadas por humanos y demás. Entonces, y el componente automático que hace que realmente pueda ser bastante más interesante muchas veces, que se dé por ciclos de ejecución, que se dé a lo largo de la atención a determinado problema y demás. Aprendizaje profundo, decíamos entonces, que está contenido en Machine Learning y es una disciplina muy importante a la fecha. Básicamente son muchos algoritmos trabajando, tenemos elementos llamados neuronas, muchos de los conceptos vienen de las neuronas naturales o neuronas biológicas. Aquí hablamos de neuronas o redes neuronales artificiales, en las cuales tenemos distintas capas con estos elementos, las neuronas. Dentro de ellas hay cálculos, hay algoritmos que hacen que se calculen nuevos pesos sinápticos por cada vez que se va entrenando o se está entrenando el modelo, que se basa en estas arquitecturas.
y estos pesos sinápticos corresponden a, digamos, la importancia que pueden tener ciertas características para determinado elemento. Si estamos estudiando un objeto y estamos hablando de visión artificial en un campo de estudio que estudia un campo de investigación o de estudios que se centran en estudiar lo que serían características visuales. También hay formas de trabajar con Machine Learning, decíamos, identificar patrones en general, en las cuales se hablan de otro tipo de características. De repente, otras características cuantitativas como la edad o números que correspondan a cantidades de dinero generada y se quiere hacer una proyección. Ha habido por mucho tiempo la intención de proyectar ventas, de proyectar resultados, de cuánto vamos a tener a final de año, de cuánto vamos a tener el próximo año. Y estos modelos detrás de Machine Learning en general proponen soluciones con una precisión mucho más interesante, y son soluciones mucho más sofisticadas de lo que podría haberse visto antes en otras áreas. Y bueno, tenemos en casos actuales, decíamos que queríamos presentar en particular cómo luce esto. Tenemos el aprendizaje automático o aprendizaje profundo en el problema de reconocimiento de lengua de señas, conocimiento de señas. Aquí vemos la representación de las señas para LSP, lenguas de señas panameñas. Y acá presentarles un poco el trabajo que se ha estado haciendo en este sentido. Tenemos visión artificial, ya hablamos de campo de estudio, campo de investigación, que se centra en esas características físicas, esas características visuales. Y lo que vemos aquí a la izquierda sería una representación, serían imágenes donde se están haciendo principalmente dos acciones. Una, ubicar el elemento de interés, el objeto de interés. En este caso sería un perrito, gato, lentes. Y dos, clasificar. Entonces tenemos el objeto de interés correspondiente a un perrito y la etiqueta, clasificar, es decir, a qué clase corresponde. La etiqueta sería entonces el nombre de la clase. Y detrás de esto, que es Object Detection o detección de objetos, hay, bueno, algunas de estas arquitecturas, estas estructuras de redes neuronales, en particular convolucionales, que han sido de mucho valor para el área. Tenemos también una charla el día de hoy, más adelante, sobre el impacto de Machine Learning en visión artificial. Va a estar bastante interesante. Un detector de objetos, entonces, es aquel capaz de detectar este tipo de elementos. Podemos estar hablando de cosas tangibles, podemos estar hablando de perritos, de personas. Y la intención era partir de esto y llegar a lo que sería un traductor en tiempo real de lenguas de señas panameñas a español, texto en español. Y el enfoque que se le dio fue uno justamente de desarrollo social, en particular en educación. Y nos enfocábamos entonces, esos elementos de interés, esos objetos, serían las posturas de mano correspondientes a los números, a cómo se asignan los números en lenguas de señas panameñas y algunos símbolos matemáticos, en particular los de suma, resta, multiplicación. Hay algo muy relevante y fundamental
en el aprendizaje automático, Machine Learning, es contar con mucha data. Mientras más data, entre comillas, si es data limpia, si es un entrenamiento bien hecho, bueno, mientras más mejor. Y viene dado por concepción, porque queremos identificar patrones. Entonces, si vemos un algo, una especie, y lo vemos nosotros como humanos, de repente lo vemos de una forma, de otra, tal vez a la primera, a la segunda, a la tercera no nos quede el nombre o no sepamos todavía identificar entre especies que consideramos muy similares. No sé, pensemos en tal vez un guepardo y un leopardo. De niño nos podía ser bastante más difícil entender la diferencia. Bueno, la cuestión es que aquí hablamos de computadoras y entienden distinto. Nosotros hacemos construcción de conocimiento a partir de esas concepciones, de las palabras que hay detrás de ellos, de imágenes que hay detrás de ellos, qué conceptos se van relacionando en nuestra mente. Las computadoras, por ejemplo, si hablamos de visión artificial y problemas como detección de objetos, normalmente nos referimos a nivel de píxeles. Interpreta la computadora en términos de la coloración, qué tan oscuro o claro puede ser cada uno de los píxeles. Y eso le permite interpretar cosas, objetos, partiendo de características. Si hablamos de aprendizaje profundo, el componente de profundidad responde a cuántas capas se estén considerando. Recordemos que en las capas se estaban haciendo cálculos computacionales y conforme van siendo más, idealmente y usualmente, son más complejas las características que está entendiendo o que está interpretando, que está aprendiendo el modelo. Y entonces, parte de las primeras capas pueden tener la forma de líneas, de bordes, y más adelante podemos estar hablando de, por ejemplo, pelaje, en el caso de animalitos. Y tienen la forma de mucho de esto, ¿no? Explicar, si hablamos de un clasificador binario, estos son una cosa u otra, siempre podemos tener clasificador de perro. Perro, no perro. O clasificador perros-gatos. Esto es un perro o esto es un gato. Esto es un perro, esto es un gato. Y la forma de proceder en términos de entrenamiento, del entrenamiento de un modelo de este tipo, un clasificador binario de especies, sería presentarle una serie de imágenes, como le digo, lo más posible de imágenes de perritos y decirle, esto es un perro, o sea, se tiene la imagen y la etiqueta correspondiente a la clase del objeto que está contenido en esa imagen. Asimismo, puede ser con los gatos, si estamos enfrentando esas dos opciones. El modelo más tarde va a ser capaz de identificar entonces a qué clase corresponde ese objeto, con cierto nivel de certeza, ¿no? Va a poder decir, estoy casi seguro que esto es la letra A, si ya estamos hablando de nuestro caso de uso. La letra A se representa de esta forma en lenguaje de señas panameña. Fíjense que el pulgar está un poco abierto, que hay un poquito de inclinación en la imagen que ponemos de ejemplo. Y con todo eso tiene una certeza bastante alta. Este es uno de los modelos de prueba en el marco del desarrollo que le estoy presentando en este momento como un caso actual, ¿no? Y sí, el transfer learning es una técnica bastante utilizada a estas alturas en el área, que básicamente, bueno, traduce transferencia de conocimiento, transferencia de aprendizaje, y lo que permite es que de esa mucha data que existe, con la cual nosotros,
nosotros podemos no tener la capacidad computacional para procesar toda esa data con la cual se pudiese entrenar un modelo y lo cual sería bastante valioso, ¿no? Entonces, funciona básicamente que grandes empresas con muchos servidores, tienen muchas imágenes, entrenan estos modelos y usamos esos modelos como base para nuestro desarrollo, para lo que queremos lograr, para nuestra solución. Y lo que hacemos es valernos de lo que ya, de lo que ya conoce, recordemos las características complejas, agarrarnos de eso y adaptarlo a nuestro caso de uso, a nuestro problema al cual le queremos dar soluciones. En este caso eran las señas correspondientes a los números y a los símbolos matemáticos de suma, resta y multiplicación de la lengua de señas panameñas. ¿Por qué? Porque el fin del modelo es ser un modelo capaz de identificar estas señas y de ser implementado en un aula de clases como alternativa a la hora bueno, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemáticas, en particular de operaciones aritméticas básicas por niños en edad escolar. Y esa fue la definición, ese fue el algo que determinamos para lo cual podíamos impactar de alguna forma, podíamos hacer un desarrollo que significase algo positivo para, en este caso, la sociedad. Uno, porque es un modelo que permite que permite ver las posibilidades en términos de qué podemos hacer con la comunicación, este grupo social que es las personas con discapacidad auditiva en Panamá, que se comunican mayormente o exclusivamente con lenguas de señas panameñas, y el resto de la población, cual en muchas ocasiones hay barreras importantes. Entonces, ok, esto puede dar pie a nuevos desarrollos alrededor de esta disciplina de estudio, que es el reconocimiento de lenguas de señas. Y en particular, ok, adaptarlo de esta forma podría significar que fuese algo más entretenido para niños, una alternativa, ya decíamos, que permitiese que se involucrasen más en el proceso, que fuera algo porque son elementos que ayudan en la educación, ¿no? El caso de niños, de estar allí, de querer aprender más, de querer participar más. Y lo otro es, en términos de visibilidad de la comunidad sorda de Panamá, en este caso, también podría ayudar en lo que se refiere a inclusión. Se han hecho sus esfuerzos de integración por varios años, pero en cuanto a inclusión en sí, todavía queda mucho por recorrer. Entonces, un poco la forma, hemos estado presentando conceptos del área, el propio caso y qué formas pueden ir adoptando más adelante también proyectos que ya se hacen o un poco cómo llegar a esa idea, a esa idea que va a ser más tarde desarrollo y que ya decíamos, también podríamos llevarlo a algo más tangible en cuanto a investigación. Lo que veíamos abajo, NVIDIA, CUDA, CUREN, es ser capaces de utilizar las tarjetas gráficas para entonces, habiendo recabado la información, en este caso una serie de imágenes con las señas, nos aprovechamos del procesamiento con tarjeta gráfica y decíamos, evidentemente, del modelo base, que era un modelo preentrenado, lo entrenamos para nuestro problema. Dimos con esto, con redes neuronales convolucionales, CNN, con una certeza muy alta, de casi el 90% en la validación del modelo,
implementarle, vimos que podíamos trabajar con cámara web, que podíamos trabajar con cámara de smartphone y que podía darse, bueno, lo que nos interesaba, ¿no? Pensemos en ejercicios, en ejemplos, para los cuales se responde de esta manera. Pensemos en lo que puede significar para niños desde temprana edad, darnos cuenta de nuestras diferencias, de la diversidad y de lo mucho que nos puede enriquecer como sociedad, que muchas veces no se habla de estas, y no se ve y no se percibe nada respecto a ciertos grupos sociales, y perdemos como sociedad cuando esto pasa, y ganamos como sociedad cuando se logra acercarnos más a esa inclusión, ¿no? Que es lo idóneo. También hablamos de cómo pueden evolucionar los proyectos. Este tuvo una siguiente parte, fue un cambio de enfoque, tenía una limitación el proyecto anterior, en particular la tecnología con la cual se trabajaba, y es que las señas consideradas solo señas estáticas, solo posturas de mano, decíamos, para casi todas las letras del abecedario, por ejemplo, para los dígitos, no todos los números, sino los dígitos del sistema decimal, se utilizan señas estáticas. Sin embargo, la mayoría de las señas que contempla la lengua de señas panameña y la lengua de señas en el mundo, que son más de 300, que hay países y territorios que tienen más de una lengua de señas. Por ejemplo, España tiene la lengua de señas española y tiene la lengua de señas catalana, que se emplea principalmente en la región de Cataluña, por supuesto. Hay otros países que comparten lenguas de señas, como Estados Unidos y Canadá, como ASL, American Sign Language, lengua de señas americana. En Panamá tenemos una única lengua de señas, sin embargo, sí tiene sus diferencias a lo largo del territorio nacional. Aquí entonces podemos ver que atendimos este gran reto pendiente de la disciplina de Sign Language Recognition, reconocimiento de lengua de señas, y pudimos clasificar señas dinámicas, señas como hola, saludo, que si pueden ver, ni siquiera ha sido completada la seña cuando ya identificó el modelo que desarrollamos, que esa seña corresponde a la idea, el concepto, la palabra hola. Luego, estoy bien. También lo ven por pantalla, estudia los frames o los videos, las señas de cada grupo de 30 frames. Entonces, allá arriba vemos un ejemplo de lo que serían 6 frames para la seña de estoy bien. Sin embargo, trabajamos con 30. Otros casos similares, bueno, aquí también hablamos de detección de objetos. Esto es un proyecto que está llevando a cabo un tesista de la Universidad Tecnológica de Panamá. Próximamente será su sustentación, y bueno, es una solución vial, determinar si una persona tiene un chaleco, tiene un casco. Esto puede estar más tarde. Eso es otra cosa que quisiera dejarles, ¿no? Las partes del proceso, cómo evoluciona, porque hubo un cambio de enfoque, pero también, aunque ya ahora queremos llevarlo a una solución que sea una aplicación móvil o una aplicación web, o queremos adaptar un módulo y que además de la traducción a texto se dé simultáneamente la traducción a audio, se presenta también la salida por audio. Son muchas de las cosas que se pueden hacer y cómo pueden evolucionar proyectos de este tipo, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos pensar en cámaras, el modelo trabajando en ejecución localmente en la computadora, pero podemos pensar cómo puede estar adaptado en cámaras, determinar esto, saltar alerta, también enmarcar la placa de las personas que estén incumpliendo, y qué puede significar esto para una ciudad.
en el corto plazo, incluso tras implementación. Tenemos otro proyecto, lo vimos en Concapan, estuvimos allí, el congreso de IEEE más importante de la región de Centroamérica, y este apuntaba a clasificación de billetes. Esto se llevó a cabo en Tegucigalpa, Honduras, y también utiliza Machine Learning para que identificar de qué billete se está dando lectura. Esto puede ayudar a personas con algún grado de discapacidad visual, en particular personas de tercera edad, pero también personas con pérdida visual absoluta. Y es un poco eso, cómo se hace, que suma, que hay billetes que se parecen mucho, de repente la persona tiene pérdida de visión parcial, pero de todos modos puede ser difícil para esta persona identificar qué billetes está contando, qué billetes le están dando. Y en otras tecnologías, bueno, hablábamos de robótica. Este de acá es un sistema, básicamente es una estufa que tenía conectada distintos sensores y podía identificar si las temperaturas estaban siendo muy altas, algo agarrando fuego, salta una alerta de sonido, también con un código de color se planteó, humo, o si se dejó abierto sin encender el gas. Muchas personas lo saben, pero el olor que se desprende es un tema de seguridad exclusivamente, no es que el gas huele de esa forma. Esto podría ser entonces una solución para el hogar también que apunte a eso, a seguridad. Lo conectamos de hecho con una aplicación móvil, no con lo que captura de la aplicación, pero era de lo más sencilla. Y de nuevo, esto puede seguir creciendo y puede llegar a producción y puede ser un proyecto avalado por alguien que se interese. Entonces, distintas formas de aportar, pero también entendiendo que lo mucho que puede crecer y que importa mucho también como presentes, donde presentes. Entonces, hablábamos de investigación social y es mucho de esto, de tener aliados. Aquí, bueno, tenemos tecnológica y en particular la Facultad de Sistemas Computacionales de la UTP, representando a la academia, porque hay muchas universidades y dentro de estos centros de investigación a los cuales podemos recurrir si tenemos alguna idea. Invito a todos los estudiantes asistentes a que hablen con sus profesores. Hay muchos profesores con un nivel de vocación muy lindo, con mucha disposición, buena disposición de ayudar, con experiencia en el área, en investigación o el desarrollo de tecnologías de este tipo. Sí, un poco de tiempo. Sí, tranquilo. Ya cerrando acá con esto, ¿no? Con la importancia de también entender que hay un tema de viabilidad económica que se necesita atender, que hay que tener esa cuota de realidad, incluso sensatez al respecto y objetividad. Y bueno, es interesante ver cómo puede darse ese apoyo por tantas líneas, por ejemplo, lo que representa Senacid para muchos proyectos. Aquí quería dejarlo también en particular con si me llama la atención trabajar con alguna comunidad en particular, digamos, si se tiene que ver con personas con algún tipo de discapacidad, podemos recurrir a la Secretaría Nacional de Discapacidad, SENADI, al IPE, al Instituto Panameño de Habilitación Especial, también comunidades, digamos, rurales, comunidades indígenas, comunidades para las cuales podemos llevar soluciones, ¿no? En términos de educación, muy importante. La gran mayoría, estoy seguro que conocen Fundación Ayudinga a esta altura. Entonces, también a través de ellos, de repente no es que vaya uno a hacer el desarrollo con ellos, pero sí apoyarse en esto, ¿no? Y bueno,
más adelante se dan cosas como esta. Tenemos con campaña, lo decíamos, se está publicando sobre el primero de estos enfoques que presenté en el caso en IEEE, un artículo, conference article, y también pueden participar, por ejemplo, en STEDS, un simposio de las TIC emergentes y disruptivas para el desarrollo social, con enfoque en salud y en educación, en el marco del ISTEC, de la Universidad Tecnológica de CENSID, y fue mucho networking con personas que están interesadas en esto. Así que, de nuevo, la invitación es eso, y es lo mucho que podemos hacer y que podemos aportar, y que podemos dejar que nuestra mente se vaya respecto a implementar tecnologías que están hoy en día. Sí, más adelante, y nos tocó hacer un poco más de programación un poco más compleja, o pueden darse cambios más grandes a partir de nuestro trabajo, del desarrollo. Pero en principio disponemos de muchas herramientas. Muchas veces es un tema de no conocerlas, muchas veces es un tema de que de repente no tengo una idea yo, pero ese profesor puede tenerla. Si te sientes identificado con un profesor, o si eres estás en una empresa y quieres llevar a cabo un desarrollo, puedes presentarlo a tu manager, a la persona del área que más se relacione con esto. Puedes hacer contactos y se puede lograr bastante con tecnología social. Así que agradecidos acá a mis contactos, a quien guste acercarse, recomendaciones del área, de cómo hacer investigación en el área y demás. Gracias.